Buenas tardes, bienvenidos a todos al 12º Festival de Animación de Atlantic University College. La conferencia de hoy, de ahora, va a ser virtual. Entonces, antes de pasarlos con el invitado, les voy a pasar con la directora académica de animación, la profesora Yamel Figueroa. Nuestro invitado de hoy es muy especial. Se llama José Vega, y José Vega es un artista de aquí que ha trabajado en muchas cosas super cool, pero hoy en específico nos va a hablar de su trabajo en la serie animada de Avatar y cómo él trabaja con Blender para hacer sus storyboards. ¿Okay? Hello. ¿Me escuchan? Sí, ok, perfecto. Ok. Bueno, saludos. Qué bueno verlos desde acá, aunque sea virtual. Para los que no conocen, yo estuve un tiempo en Atlantic como profesor hace unos años y me mudé para Texas hace alrededor de 5 años, después de María. Pero nada, mi nombre es José Vega, para los que no me conocen. Hace 2 años empecé a trabajar para Magic the Gathering a Wizards of the Coast como un senior concept artist. Básicamente mi trabajo es conceptualizar visualmente todo lo que es los sets nuevos que van a salir, especialmente lo que son los environments y props. Y pues eso es lo que estoy haciendo al momento. También he estado trabajando en un poquito de freelance, de clases, etcétera. Y también estoy trabajando para la película The Animated Movie de Avatar como concept designer. Estoy ayudando al team para diseñar ciertas localizaciones, props, efectos, etcétera. Y pues nada, hablé con Rodrigo. Él quería que hablara un poquito sobre mi proceso, especialmente cuando trabajo en cosas de animación, que realmente no, técnicamente no, o tiene mucho overlap de cuando hago concept design o cuando trabajo mis proyectos personales o cualquier otro tipo de freelance. En cuestión de las técnicas es bien parecido. Es básicamente los detalles de cuál va a ser el producto final, que es lo que se hace diferente. O sea, si es para animación, hay unas cositas que se hacen diferentes o que se toman en consideración, o si es para concept design, pues lo mismo. Y pues nada, quería hablar un poquito de eso y además pues contestar alguna pregunta o tener cualquier conversación que los pueda ayudar a ustedes. Porque yo imagino muchas de las cosas que voy a hablar ya las han visto o han escuchado de ellas o algo parecido, pero siempre es bueno tener esas preguntas específicas pues de parte de la audiencia para ver cómo se pueden ayudar. Y mayormente yo utilizo Blender para la mayoría de mi trabajo, por el 95% de mi trabajo. Anteriormente usaba Maya hace varios años, pero desde ya hace unos años pues estoy full Blender. Mayormente mi 3D, o por lo menos el majority del 3D work lo hago en Blender. Pero también si necesito algunos modelos más detallados, pues utilizo 3D Code para hacer sculpture o sculpting. Y utilizo Quixel Mixer o Quixel Bridge para texturing. Y mayormente mi workflow trabaja alrededor de esos 3 software. Especialmente cuando hago kits y concept, imágenes de concept más elaboradas, pues ese es mi trío de softwares que utilizo. Todavía no puedo share screen. Ok. Today les voy a enseñar, cuando pueda enseñar el screen, les voy a enseñar un short storyboard de una compañera, se llama Casey Kuo. Ella es una professional storyboard artist y ella me prestó este mini storyboard sequence story. Ok, perfecto. Screen 1. ¿Ven mi screen?
Perfecto, ok. También un pequeño disclaimer. Si escuchan un weird sound en el background, tengo un puppy detrás mío que lo acabamos de conseguir hace como 2 semanas. And she snores very loud. So, si escuchan algo weird, that's what it is, nothing else. Just in case. Ok, voy a poner el chat aquí. Ok, super. So I'll go through. Voy a darle play tiene un poquito de audio este storyboard, pero le voy a dar un poquito de play para que lo vean. Es bien short, bien sencillo. Nuevamente el artista se llama Casey Kuo. Se puede experienciar mejor porque tiene sound, pero lamentablemente eso no lo puedo share con ustedes. Básicamente la historia es sobre este artist y la historia de cuando un artist hace arte y pone ese arte en el mundo para que la audiencia lo vea. Es como dejarlo ir type thing. After the window creators take life of their own. Flights out. And gets electrocuted. And done. Okay. So, very simple. Súper sencillo. Lo bueno de esto es que tiene básicamente 2 localizaciones, la de adentro, el interior and exterior. So it's very easy to deal with. So con eso es lo que vamos a trabajar. Now, estoy asumiendo que at least some of you guys entienden un poquito de Blender, so no quiero hacer como que un full tutorial de cómo hacer las cosas en Blender, pero si tienen una duda específica de lo que están viendo en cuestión de cómo se hace en Blender, si voy muy rápido algo, pues I don't mind questions en el medio del talk. So, si tienen alguna pregunta, like at the moment, like me pueden interrumpir y por favor, déjenme saber para entonces yo parar y contestar la pregunta, etcétera. So, si está bien con ustedes, no tenemos que esperar al final para el whole Q&A session. So, it's up to you guys. Yo básicamente lo que hice fue saqué los majors, básicamente los major spots básicamente del environment que vamos a trabajar. Y estos 2 fueron los más, sin obviar el del outside, estos 2 fueron los más que cubren el majority of the environment en los shots. Y también los 2 tienen, aunque sea el mismo lugar, tienen 2 lighting escenarios diferentes. So, para mí esto es súper importante porque entonces cuando vayamos a trabajar lo que son los color scripts, pues puedo usar este mismo shot para presentar los 2 tipos de lighting escenarios y poder dar opciones de cómo se van a ver cada uno. Y eso le enseño unas opciones de esos luego, pero esos son los que yo saqué. Y los puedo sacar en PSD, o los tengo como en JPEGs. Y para importarlos en Blender, lo que a mí me gusta hacer es que cojo la cámara, me voy a los settings, under background images, y voy a buscar el image de ese shot. So, en este caso, vamos a buscarlo aquí. Ok, y ya lo tengo dentro de Blender. Si miro a través de la cámara, voy a poder ver que tengo el shot como si lo estuviera visualizando a través de la cámara. So, ahora es bien fácil poder mover los objetos, ponerlos en su lugar, matchando el shot que tengo. Es mucho más fácil. So, una de las cosas que me gusta hacer también es que en el settings le doy a fit para que no, si el ratio del output de Blender no es el mismo al de la imagen, si lo tiene en stretch, va a stretch el image, so no va a matchar. Y el depth lo pongo en front, so todo el modeling que haga, aún así el image va a estar al frente para poder usarlo de referencia.
So, voy a abrir otro window aquí para utilizarlo para ver la cámara. Y voy a hacer mi frame negro porque así me gusta verlo un poquito mejor. Right? So, tengo mi shot aquí y ahora tengo mi 3D World aquí abajo. So, ahora yo siempre empiezo todo Blender File, lo tengo setup para que cada vez que abra un Blender File siempre me abra con este human scale. Y esto está a proportion, lo tengo a 6 feet. And yeah, that's not the average, pero es más fácil que 5.8 or something like that. Entonces, como mayormente lo que trabajo son environments, pues siempre me gusta build lo que vaya a build en 3D a base de la escala humana real. So, si voy a hacer una mesa, una silla, escalera, ese tipo de cosas, pues es bien fácil hacerlo a escala en base a este modelo para que todo me quede en escala. Ok. So, lo que voy a hacer es que voy a matchar entonces el shot con el scale aquí. Más o menos, no tiene que ser completamente perfecto al momento. Pero lo más que me interesa es que yo no sé si lo pueden ver, voy a hacer esto un poquito más grande. Es que si yo puedo visualizar, si no lo tengo, la perspectiva del image o del room en este caso, con la perspectiva del world, pues se va a hacer un poquito más fácil. Y lo que voy a hacer es voy a tratar de macharlo más o menos aquí. Y muchas veces esto requiere como que, pues mira, pues voy a hacer un piso aquí, un plane, simulando el piso, right? Y si hago un box, puedo simular, por ejemplo, por lo menos por ahora, lo que es la mesa, right? Y a veces me gusta como que setear 1, 2, 3, 4 elementos que sean key del environment en el shot primero para poder setear la perspectiva de la cámara, para entonces leave that out of the way, that's already set up, no tengo que volver a tocar en el futuro. Ahora me puedo concentrar en build the scene and environment and doing all that stuff. So ahora que tengo eso, puedo entonces bregar un poquito mejor con la perspectiva de la cámara. Maybe. Y hay muchas veces que va a recibir storyboards que maybe no tienen la perspectiva correcta, maybe tienen algo weird que it really doesn't make sense. So, en parte de eso es como que tu freedom y tu habilidad or tu creative ability para fix o para tomar ciertas decisiones, como por ejemplo en este shot, right? Realmente no vemos el top layer de la mesa porque es como un straight on shot, so la mesa se ve un poco flat por la perspectiva. Right? So, eso puede ser una decisión que o movemos la cámara un poquito para abajo, o la vemos de abajo hacia arriba, o movemos la cámara un poquito para arriba para ver un poquito lo que está encima de la mesa. Y eso puede ser discusiones que puedes tener con tu AD, tu art director o tu supervisor, whatever the case may be. Pero esas son cositas que puedes trabajar con tu libertad de artista. Por ejemplo, en el caso, yo estoy trabajando este shot para otra clase, la silla como tal está muy straight on. So en mi environment yo la tengo como un poquito tilted para que se vea un poquito más dinámico y no tan flat el shot. Eso son ciertas cositas que vamos a cambiar en el proceso del environment. So supongamos que, que seteamos la cámara, right? Maybe. Y ya cuando la tenemos setup, pues ya era cuestión de realmente empezar a build el environment. Ya yo había empezado a setear el basic mesh, porque mi proceso es seteo la cámara, luego hago un really basic blockout del environment como tal. So tengo todo blocked out en cuestión de dónde van a ir las cosas, el tamaño de las cosas. Realmente no estoy completamente
haciendo el major design del environment. So, por ejemplo, en este caso, yo lo voy a hacer un poquito, va a tener un poquito de industrial, steampunkish design para este cuarto. Déjame enseñarte la referencia, actually. Esto es como que las referencias que tengo. Este va a ser como que el parte del design y el look and feel del background. Pero a este punto realmente no estoy pensando en eso, right? Simplemente lo que quiero es setear dónde va a ir todo. Pensando también en un futuro de que si esto, aunque en el storyboard no esté, si maybe esto un episodio de Season 1 de este shot o de este environment, and we only see this part, pero maybe en episodio 2, maybe tenemos un camera angle que es, maybe something like this. Pues tenemos que figure out cómo va a ser el rearrangement de este room. Y por ejemplo, si yo pongo una cama aquí y tengo un wall o un desk o un drawer, chest o algo así, pues it really doesn't make sense, right? So, tengo que averiguar la manera de cómo puedo hacer esto un cuarto bastante funcional, como si fuera en vida real, para que funcione de cualquier ángulo que lo vaya a ver. So, es bien importante poderlo ver de este punto de vista para realmente diseñarlo de cierta manera que make sense. Maybe para algo como esto tan short, no, para esto, para este tipo de shot, pues maybe no es tan necesario, pero siempre pensando en el más allá, es importante pensarlo de esa manera. Ok, cool. So este es como que el blockout, right? Y yo había hecho, ya después del blockout, pues nos podemos mover a la fase de lo que es el color scripting. Y yo tengo aquí unos... déjame abrirlo aquí un segundo. Actually, yo creo que los tengo ya set up aquí. Y a mí siempre me gusta, ya en este setup o en este nivel de block in, siempre me gusta explorar rápido lo que va a ser el lighting y el mood, porque eso va a drive out everything else, right? Depende de lo que queramos decir con el story y la pieza y todo eso, pues siempre me gusta explorar eso as early as possible para entonces tenerlo set y entonces poderme concentrar en las otras cosas. So este es uno de los setups que había hecho. Déjame abrir los otros aquí. Lo que esto abre, ¿alguna pregunta hasta ahora? Tenemos una pregunta. So, te pregunto, cuando hables sobre los procesos de haciendo el background y del lighting y todo eso, ¿cuánto tiempo te hace como para hacer eso? Como si qué ideas tú coordinas con tu escritor de un guión o como de la artista para ver qué parte del background es importante y Right. qué elementos son importantes para ti cuando se hace con un storyboard. Porque recuerdo, hice esta pregunta como a Dave Águila, I think, que fuimos hablando del proceso de storyboard y me dijo que está importante a conocer los personajes, conocer el mundo, conocer la idea sobre tu serie. So, me interesa que tu respuesta sobre el proceso de como el storyboard y el proceso creativo en eso. Y está hablando sobre el actual schedule de cuándo hace ciertas cosas basado al schedule. Sí, Al pero también se puede hablar sobre como los procesos creativos como así. También puedo poner schedule ahí. Eso se puede incluir. ¿Sí?
Sí, porque realmente, especialmente, pues yo he tenido dos experiencias y mayormente me voy a concentrar en el schedule. Eh, eh, he tenido dos experiencias. Una cuando he estado in-house, que fue cuando estaba trabajando en Castlevania mayormente, y otra como freelancer. Cuando estaba en Castlevania, ya nosotros por ejemplo, cuando dieron el OK de Season 3, que llegó el script de los, por 8 episodios, pues ya nosotros teníamos el script y el schedule se hace a base pues de cuántos episodios hay, ese tipo de cosas. So, antes, sí, y de nuevo, esto va a variar, depende de estudio a estudio, pero si, por ejemplo, tienes bastante tiempo en lo que empieza el storyboard process como tal, pues maybe va a tener más tiempo para poder visual develop, hacer concept art de estas todas localizaciones basadas en el script para diseñarlas, etcétera, etcétera. Que nosotros en particular, lamentablemente no tuvimos mucho tiempo para hacer concept art porque terminábamos Season 2 y ya estábamos en Season 3, o sea, no teníamos realmente, si teníamos maybe 1 o 2 meses como de release time en lo que empezábamos o brincábamos de un season a otro, eso era mucho, pero usualmente brincábamos de uno a otro, realmente no teníamos mucho tiempo de hacer concept art. Y muchas de estas veces, especialmente cuando estás trabajando ya en production, que estás haciendo el blockout de estos environments, muchas veces te dan voy a buscarlo aquí. El primer rough del storyboard es algo que maybe solamente tiene el peso, o sea, no está tan detallado como este. Esto es un really detailed storyboard para mí, right? So maybe con eso empezamos a trabajar el blockout y yo hago maybe un blockout de este escena, de este cuarto, de esta manera que me toma less than a day, y esto yo se lo puedo enviar a los storyboarders para que entonces ellos realmente muevan el modelo, busquen el shot y puedan hacer el next update de su storyboard basado al block que yo hice relativamente rápido. Y entonces lo que ellos hacen eso, pues entonces yo empiezo a trabajar el actual design de la mesa, de la silla, del setup del cuarto, etcétera, sin cambiar mucho lo que vaya a afectar la animación, y eso cuando yo tengo un update se lo puedo enviar nuevamente al storyboard. So, en mi caso siempre fue un back and forth entre los storyboarders y nosotros cuando estábamos trabajando los modelos en 3D para que ok, espérate. Ok, sí, hay otro chat aquí, no me había dado cuenta. Ok, so siempre hubo un back and forth entre los storyboarders para que sea lo más accurate as possible en cuestión del diseño del environment. Que me acuerdo cuando yo empecé en Castlevania, ellos no hacían mucho 3D, era bien, maybe como un 10%, y siempre había mucha inconsistencia al final del producto que nosotros teníamos que volver a arreglar para que hubiera esa consistencia de los elementos. O maybe había una ventana aquí, o una puerta estaba cerrada o abierta acá, o estas luces estaban prendidas, o había unos libros de cierta manera, o el diseño de esta mesa cambiaba, etc. So, con el 3D, eso realmente ayudó a mantener esa consistencia, especialmente en la localización de los objetos. Pero como freelancer, básicamente era más straightforward. Ellos me decían, mira, nosotros necesitamos, por ejemplo, yo trabajé para una película de Batman, creo que va a salir a final de este año, a principio del año, o el año que viene, y básicamente ellos vinieron y me dijeron, mira, tenemos esta localización, esta es la descripción, diséñanos el lugar, y haznos 2 black and white layouts y 3 pinturas, like final paintings. Y eso fue lo que yo hice. Sí, hubo un poquito de back and forth, por supuesto, con crítica, work in progress, y vieron varias semanas de back and forth en ese proceso de diseño, pero yo no supe qué iba a pasar en ese lugar, yo no supe cómo los personajes se iban a mover, yo no supe, o sea, realmente yo no tenía mucha información que no la necesitaba porque estaba early in the process,
y ellos ajustaron un poco lo que ellos estaban trabajando luego a lo que yo hice. Y lo mismo con la de Avatar. En la de Avatar ellos me dicen, mira, necesitamos que diseñe esto. Y yo weekly pues le envío work in progress, nos reunimos, hablamos de eso, hay notas, se arreglan, seguimos con el proceso, etc. So, ha sido doble la experiencia mi experiencia en cuestión del scheduling y cómo se hacen las cosas. Realmente yo no sé como freelancer deadlines en cuestión de cuándo empiezan el storyboard, cuándo hacen todo eso, porque I really don't need it. Me gustaría saberlo, pero no es necesario. No sé si eso contestaba a tu pregunta. Sí. Ok. ¿Cómo tú haces el double screen? Dentro de Blender. Luis Villanueva. No sé si el double screen te refiere a dos screens de... He means the split en el medio de los viewports. Oh, yeah. So lo puedes hacer de varias maneras. Si... Ups, esto no es. Si tienes solamente un screen y te vas a una de las esquinas, puedes either click and drag o right click y hace un vertical split o horizontal split. So si haces horizontal, escoges donde lo quieres y ahí lo pones. So yeah, so estos son varios de los... Y estos son básicamente los renders. El raw render del block para el lighting. Este es un lighting escenario que tengo. Este otro. Lo pueden un poquito más grande. Y ahora mismo estoy usando cycles. Yo usualmente only like 5% de las veces uso cycles. Simplemente porque I hate waiting. Y esto es una escena relativamente bien pequeña donde realmente no me afecta mucho el esperar por el render. Pero mayormente yo uso Eevee para el 95% de mi trabajo. Y este otro tipo de line escenario explorando con la ventana cerrada o la cortina cerrada. Y este es más o menos el mismo del principio, pero nighttime. Y la razón por la que estaba explorando este, aunque no sea nighttime, es para tener el contraste del warm light de la lámpara con el cool light entrando del night de la luna. Y quería explorar esa opción. Pero este va a ser realmente el original o el main lighting scheme. Pero como pueden ver, es very basic. No tiene todos los detalles ni nada de eso, pero esto simplemente me ha dado una ayuda de referencia de cuál va a ser el mood. Y por supuesto yo voy a llevar esto a Photoshop. Te voy a enseñar un ejemplo. Okay. So, esto es un ejemplo de otro proyecto que trabajé, ColorScript. Y I'll show you here. Okay. So, por ejemplo, en este caso, este fue el render directo de Blender, el raw render. Y a mí siempre me gusta hacer render passes y yo cojo el mist pass, el normal pass. Déjame enseñártelo cómo se ve. So, el normal pass, el mist pass, gloss, environment, diffuse direct, ambient occlusion. Si tengo algún bloom en la escena, también cojo ese render pass. Y todos estos render passes me ayudan a develop el image mucho más rápido. Pero como puedes ver, el render como tal no tiene todo lo que yo quiero dentro de la escena. So, siempre hago un proceso de Photoshop o un paint over en Photoshop para añadir todos los detalles, enhance
el environment, el lighting, el mood, añadir detalles que maybe no estaban en el modelo al momento. So, hago un poquito de exploración en cuestión de cosas que me gustaría tener en la escena. So, por ejemplo, en este caso, en este wall, lo sentí un poquito empty, y durante el proceso de color script le añadí como con un big vent, y yo dije, mira, eso está cool. So, añadiendo esos detalles, pues puedo volver al 3D mientras estoy trabajando el diseño y añadir esos elementos que prefiero tenerlos en el 3D para que sea consistente de shot a shot y poderlo añadir fácilmente en la pintura final como tal. Sí, esto es un ejemplo del render al final color script. Y ya después de ahí, pues es cuestión de terminar el diseño como tal en el 3D. Dependiendo del style del final product, hay veces que trabajo cosas que son un poquito más realísticas. Hay otras cosas que son un poquito más stylized, quote unquote. Dependiendo de ese realm, pues yo determino cuánta textura voy a utilizar, el tipo de textura que voy a utilizar, cuánta pintura en Photoshop realmente voy a hacer. So, por ejemplo, en el yo no sé si ustedes saben, salió un juego recientemente llamado Multiverses. Yo trabajé con ellos desde hace años, ayudé a diseñar muchos de los stages que ellos tienen y los que van a salir. Pero este fue uno de los stages que yo trabajé, y ese era un proyecto que era bien, era más stylized que lo que yo usualmente trabajaba. Y ahora te enseño el Photoshop FAO, pero este es básicamente el render o el Blender FAO, y lo tengo todo organizado en folders y eso, porque eso era un proyecto donde requería mucho layering de todas las cosas. O, por ejemplo, si se rompe una plataforma, pues la audiencia tenía que ver qué estaba detrás de esa plataforma, o si se mueve la cámara un poquito para la derecha o la izquierda, se supone que puedas ver esos tipos de ángulos. So, requería mucho layering, que te lo enseño ahora en Photoshop, pero este es básicamente el Blender file que yo hice para este particular stage. Y este era uno de los proyectos donde requería más Photoshop work, como que pintar como tal, que muchos de los otros proyectos que yo trabajo, que mayormente es 90%, 80% un 3D render, y simplemente en Photoshop tengo que enhance el image y maybe un poquito de paint over y darle los final touches. Pero aquí te enseño el... Tenemos dos preguntas. Zúmbala. Sí, Bueno, es para preguntar, cuando son proyectos de videojuegos, por ejemplo, así de hacer los stages o hacer el concept art de los personajes, ¿a ti te dan una cantidad de stages para hacer? O lo que me refiero es, ¿cuál es, como por ejemplo, para un proyecto como Multiverse, como cuántos stages te ponen a hacer? Pero yo trabajaba, un stage a la vez. No trabajaba. Era bien raro que me ponían. A veces me daban como que diferentes mini tasks. Me acuerdo que durante uno de los stages que estaba diseñando, estuve como una semana o unos días o varias horas haciendo unos explorations de magia y unas cosas que ellos tienen en el juego. Pero mayormente era como que, mira, esta es la idea del stage. Trabajamos este stage y después de que terminamos uno, nos movimos para otro. O sea, por ejemplo, a ver si lo encuentro aquí. El primer stage que yo trabajé fue el Batcave. Y tuvimos, no me acuerdo cuánto fue que nos tardamos, pero terminamos ese, nos movimos para otro, terminamos ese, nos movimos para otro, etc. Yo estuve como trabajando con ellos creo que fueron como 2 años casi, o maybe más, un poquito más de 2 años.
Pero ya, mayormente fue así. Y yo creo que fue así porque era como freelancer. Si hubiese estado in-house, creo que hubiese estado un poquito más brincando de un lado a otro, un poquito más que lo que estuve haciéndolo como freelancer. En cuestión de usar Eevee, ¿verdad? ¿Usted trabaja las luces directamente en Eevee y hace iteraciones en los paint overs o hace iteraciones con las luces primero and then you just adjust to that? Sí, es más fácil para mí hacer las iteraciones dentro del 3D, en Eevee. So, si yo sé que voy a hacer, I don't know, 3 diferentes lighting scenarios, pues ya cuando llegue a ese stage, pues hago un file, brego con el primer lighting escenario, ok, este está bueno, I save another file, brego con el otro lighting escenario y hago sucesivamente los que vaya a hacer. Y ya luego de eso saco los renders, me voy a Photoshop, los trabajo, I enhance what I want to say with the lighting en el mood y todo eso, y entonces ahí determino, ok, con cuál de estos me voy a quedar o si lo voy a usar todo, etcétera, etcétera. So, los trabajo... y especialmente es como que el core lighting, como que supongamos que... A ver si puedo encontrarle un buen ejemplo. Ok, tengo uno aquí. Esto es de... este trabajo en particular no es mío, esto es de un estudiante que yo le estaba haciendo un paint over. Y... Un segundito. Voy a buscar el otro file aquí. So, como puedes ver, este Photoshop file ya tiene como que su core lighting. Y una de las cosas que yo siempre trato de decir es que si ya yo tengo una buena idea de cómo va a ser el lighting, realmente yo no tengo que tenerlo exactamente así desde Blender, right? Porque maybe me va a requerir demasiado tiempo cuando en Photoshop, usando los render passes y maybe a little bit of, color correction and curves and levels, puedo llegar a ese punto más rápido, right? Pues tengo que encontrar ese balance de cuánto trabajo tengo que darle al 3D y cuánto trabajo le voy a dar al 2D. Y eso es algo que I'm still working on it. Eso es como con un continuum progress de ese balance. Es algo que me tomó bastante tiempo figure it out que trabajaba para mí, pero por ejemplo en este caso, en esta imagen ya tengo el raw render, tengo la mayoría del lighting scheme, pero no era el target mood y el feel de la pieza. So, esto fue maybe, I don't know, 10, 15 minutes de Photoshop work de aquí. Y esto era un poquito más close de lo que nosotros queríamos para esta pieza en cuestión del mood and lighting. So, la mayoría del lighting, del core lighting se quedó en cuestión del placement, de dónde están las luces y ese tipo de cosas, pero el mood y el feel lo podíamos cambiar fácilmente en Photoshop. ¿Eso contestó la pregunta? Sí. Súper. Una pregunta más. Hello. Okay. Hi. It's just, what is the best way to actually start modeling in Blender? Because I always get stuck on the donut practice. That I feel that I'm not learning much with that, and I constantly try. Yeah. Esta es my personal opinion, pero I don't think maybe tengo esta opinión porque because yo sé how I learn, so I
hace unos años yo tenía que aprender cómo yo aprendo mejor, right? Y eso varía de persona a persona, right? Hay mucha gente que aprende haciendo unas cosas y una gente que aprende haciendo ciertas cosas. Y para mí, haciendo tutoriales como el de la dona, realmente no me ayuda en su mayor potencial o no me ayuda tanto a menos que vaya a hacer una dona, right? So, si voy a hacer una dona, yeah, I'll do the donut, el donut tutorial. Pero para mí es más importante si yo tengo, por ejemplo, tienes un new software, sea Blender o cualquiera. Déjame abrirlo aquí. Si yo tengo y abro el software, right, y lo veo, para mí es más importante entender cómo funcionan las cosas, right? So, cómo funciona el outliner, cómo funciona el properties y qué cosas yo puedo hacer aquí. Ok, so si yo puedo hacer, collections aquí, pues estoy ya pensando que si tengo layers aquí, pues los puedo utilizar de esta manera cuando estoy modeling, o si selecciono aquí y es básicamente o yo viendo un video que es más, no quiero decir general, pero que no sea tan específico para una cosa en particular. Al principio, para mí es mucho mejor porque lo que estoy aprendiendo es o adquiriendo son tools dentro de este big tool, right? So, en mi caja de herramientas estoy empezando a añadir muchas otras herramientas que son las cosas que hace el software. Y para mí eso es importante porque entonces cuando yo vaya a hacer mi own projects o vaya a hacer mis propias cosas, pues entonces ahí yo puedo elegir, ver el tools section o el tool back que tengo y así yo puedo elegir, ok, este tool funciona mejor para esto, este tool funciona mejor para lo otro. So, para mí es más importante aprender los tools dentro del software, si lo que estaba haciendo aprendiendo software, que hacer cosas en específica. Si ya después que entras a un nivel un poquito que ya tengas un poquito mejor base, pues sí te vas a ir especificando un poquito mejor en cómo hacer ciertas cosas en específico. Pero especialmente al principio, para mí, es más irte a lo general y entender qué hace cada cosa y cómo las puedes usar para entonces luego, poder decidir qué va a usar para qué. Porque para mí, ¿sabes? Especialmente en concept art, time es como que gold, right? Y tú siempre quieres hacer las cosas lo más eficiente posible para ahorrar tiempo y para poder hacer el mejor trabajo. Encontrar ese balance. Ya, mamá, ya. Para encontrar ese balance, tienes que poder tener un buen scope de cuáles son tus tools y ya eso siempre está evolving en cuestión de los tools, pero siempre es bueno tener ese scheme de cuántos tools tiene y cuáles va a usar. Yo no sé si eso respondió a tu pregunta, pero if you want a more concrete answer, the best way to get better at modeling is modeling stuff. That's the short answer. For one more. Sorry, I don't know if you guys hear my doggy. Sí, buena. Yo quería preguntarte qué otros métodos de preproducción y desarrollo tú utilizas y haces antes de empezar a dibujar, like research, color scripts, etc. What other forms of pre-production do you do? I use, bueno, definitivamente reference. So, dependiendo del proyecto, eso va a tomar diferentes formas. A veces las referencias me las dan porque son bien específicas, dependiendo del proyecto, o a veces son cosas, especialmente mucho en Magic. Especialmente mucho en Magic, tengo que hacer mucho reference y mucho research. Y es por la naturaleza del trabajo. Lo de Magic siempre algo completely new, especialmente para cada set, y es un poquito más complicated y más
más difícil, so requiere un poquito más de time spent en esa etapa. So reference is one. Lately, and I might get canceled for this, mucho AI exploration. Oh boy, I said it. So yo tengo un folder donde hago muchas exploration visuales de AI. Y la razón por eso es porque ¿cómo se dice? La mayoría de los casos, AI gives you something that you didn't think about, y eso te puede llevar a una ruta o activar algo de una idea o de un concepto que maybe you didn't really think about. Y lo otro es what do you call that? Physical activity, actually. So, might be weird, pero cuando hago physical activity, especialmente cuando lo hago outside, lo cojo como para un tiempo para really think things through. Porque cuando estoy en la computadora, como que most of the time is really a action time, like do the stuff. Pero cuando estoy fuera de la computadora, en el gym o corriendo, whatever the case may be, I can really put my mind to work and think about those things. So, mayormente esos tres son los que uso. Thank you. We have one more question. Is that okay? Yeah, as many as you guys want. Okay. I'm not in a hurry. What are some of your inspirations, since it's interesting how you dabbled into different parts of like 3D and 2D? Quería saber cómo eran tus inspiraciones, qué fue lo que te trajo sobre animación, and like what things inspired you in this genre. Like movies. Yeah, al principio fue anime. Yo empecé a ver anime porque uno de mis mejores amigos en senior or 11th grade, maybe 11th grade, senior year, fue cuando al principio me introdujo to Dragon Ball and Rurouni Kenshin and all that stuff, and I got hooked. So al principio fue eso, y estudié animación, pero I'm not really an animator, like I'm not cut off for it. So yo nunca developed those skills. Yo siempre me interesó más el concept aspect de los videojuegos. Yo siempre jugué videojuegos. So al principio fue eso, y luego cuando realmente empecé en serio a esto del concept art hace como 12 años, realmente fue porque, por ejemplo, cuando jugaba Halo o jugaba Smash Brothers or, whatever game I was playing at the time, yo quería ser parte de ese development porque I enjoy those games, so I wanted to be part of that whole process. Y lo mismo con las películas y todo eso. So, para mí jugar juegos, ir al cine a ver una película es como que the best entertainment. And so, if I can be a part of it, like I really, really like that. So eso es lo que drives para mí. Yo no soy your typical, artist que dibujaba desde chiquito. Like I never did that. Or, it's always painting. Like I never did that. So para mí fue eso. Here's another one. En tu opinión, ¿dirías que Blender está a un nivel profesional? Yes. Es todo. Okay, as someone who's worked with Blender in the industry and you currently use it to teach, ¿verdad? What is an approach that you would give students who haven't used it before? Like right now, you mentioned that you can use storyboards to start creating environments, but would you, for example, start with a prompt and then try to use the tools that the program allows to create a scene? Or what would you recommend as a starter for students that are interested into getting into this tool? Pues mira, yo he enseñado
really like never touched Blender before students. Y para mí es bien intuitive to start with like a small project, right? So en uno de los casos, el final goal era crear un set de like a whole set of like a chess set with a theme and do some little camera animations, have a texture, of course, and light and all that. Pero yo lo que hacía es que le enseñaba el producto final, get them excited about it. Okay, this is what we're gonna end up with. Okay, so how do we get there? Okay, so first we need to learn cómo encontramos los tools que vamos a usar para crear esto. Whether it's modeling or how to create lights, how to, create cameras, how to look the camera, how to move the camera, how to edit the models. So todas esas cosas que son realmente los fundamentos, that's like the first step. Where do I find them? Porque ese es el problema. Si if you don't know where they are, you're not gonna know how to do it. Y ya luego de eso que tienen esa base, pues entonces, okay, so how can we fine tune the basics? So if I have a box, if I know, okay, I know how to create a box. Okay, how can I make this box look? Or if I have a cube. So if I have a box, how can I make this look like this? O algo un poquito más simple, right? No, not a full human. So, entonces ese proceso que se encuentra en este punto, eso es el próximo paso. So, y esos son los tools de cómo llegar al proceso. No realmente me estoy enfocando en esto, me estoy enfocando en el how and the why. So, para mí es más importante el how and why as in what I get. So, para mí eso es más powerful que cualquier otra cosa, porque eso es como que, I don't know if you guys heard the I think it's a Chinese saying that give a man a fish and you feed him for a day, teach a man how to fish and you feed him for a lifetime. So that's sort of like the same idea, or same concept. So that's what I would do. Y después de eso, it's free for all. You can do really whatever you want after that because you already know how to do stuff. Yeah, there's gonna be a ongoing learning process, but once you have that foundation, it's game over. Thank you. You're welcome. Here's another one. Yep. Yo tengo una pregunta porque tengo curiosidad y es como que, ¿verdad? Como que de tu preferencia, si es que has trabajado con Maya, ¿qué tú prefieres, Maya o Blender? ¿Y cuáles son las diferencias entre estos dos programas? Blender all the way. I used to use Maya for years. Like Maya was my main source, my main 3D software. Pero cuando Blender cambió creo que fue el 1.8 o el 2.8, cuando ellos hicieron el super rehaul de todo interface y todo eso. Desde ese momento, I remember I had a 3-week trip to Puerto Rico porque teníamos una situación médica y sabíamos que íbamos a estar en Puerto Rico 3 semanas. No, sorry about that. She's very needy. Entonces, como sabía que iba a estar 3 semanas, pues mi goal era, okay, en estas 3 semanas yo iba a aprender lo fundamental de Blender. Like, that's my whole dedication thing. Y vi tutoriales, cogí unos cursos, bla, bla. Y realmente me puse a pensar, okay, para lo que yo hago, que es concept art, ¿qué me ayuda más? O qué software lo puedo hacer más rápido. Y para mí fue Blender. Maya, no estoy diciendo que Maya o Blender es mejor que Maya en todos los aspectos, pero para lo que yo hago es superior porque lo puedo hacer más rápido. Puedo explorar ideas más rápido, puedo sacar buenos renders relativamente rápido. Te doy otro ejemplo. ZBrush o 3D Code. I've tried them both. I've used both. Pero como concept artist, para mí 3D Code es mucho más rápido o más intuitivo que ZBrush.
So siempre me quedé con 3D Code, porque si yo quiero hacer, por ejemplo, esto es un 3D Cake que estoy trabajando. Por ejemplo, si yo quiero hacer este item, right? En 3D Code en mi mente se me hace tan y tan fácil poner, like, put it together con los tools que tengo dentro de 3D Code. Así lo voy a hacer en ZBrush. So once I knew that, and I tried both. Once I knew that, I just commit to one, and then I just stick with it. So realmente nunca estoy diciendo que Blender is like just a better software than Maya. It's just for what I do, it works better. So yeah. In your experience, but you've worked as a freelancer, so I'm guessing people don't really see the process behind it. Pero working on a team, ¿verdad? Has it been hard to work with people that don't use the software, or is it seamless? Like, lo que importa es el resultado final. Ya, esa es una. Y bueno, por ejemplo, bueno, esa es una, lo que importa es el resultado final. Pero en la team, yo me acuerdo cuando empezamos a hire actual 3D artists for Castlevania, el 3D artist primer 3D artist que estaba en mi team, él usaba Maya. Y yo estaba haciendo el switch para Blender. Y, I mean, I can just get an OBJ out. So si yo hago un modelo en Blender, I just do a OBJ. He can put it in Maya and then do his thing. So I think right now it's really not that big of a deal. Es como I can give you a JPEG and you can paint over it, in Photoshop or whatever other software they use for painting. So yeah, I don't think it's a big deal. I think that's sometimes more of an excuse than an actual reason to not do something. Okay. I saw my door open. I was like, wait, what the heck? I was supposed to be alone in the house. So. Does anyone else have any other questions? Okay, we have two more. Yeah. I'm not in a hurry, so as many questions as you guys have. Ok, ¿qué consejo o qué les puedes decir a una persona que no es muy a fondo hacia la tecnología y como que ahora es que está comenzando como que ser más a fondo, aprender más, cómo bregar con computadoras y eso, entonces como que llegar, o sea, una persona que quiere como que, bueno, básicamente sí, empezar como que de cero, estudiando esto de animación y pues como que cómo tú pudiste llevar ese camino, ¿verdad? I think and I might say this in English just because I can think about it better. I think it's really all about what you're willing to go through to get to the point where you want to get. So if you're not comfortable with technology or 3D or anything like that, I'll give you an example. Cuando yo estaba, like, a couple years ago, I was already a professional. I was working in the industry, doing all this stuff. But I felt like I needed just to get to the next level. And during that time, I wasn't using 3D barely at all for my concepts. Because I had a weird relationship with 3D. And not a lot of people know this, but my first job ever after graduating was doing architectural 3D stuff, like for an architect, like actual like houses and hotels and stuff like that. We're like really high-end stuff. And I hated it. Like I did that for, it was like 4 years, and I hated it. And after that time, I just didn't want to do any 3D like at all. Like I didn't want to touch it or anything. During that time, I took a class with Ken Fairclough, and he's top tier concept artist. And during his class, I noticed that he used, I don't know, 90%, 95% of his artwork was doing 3D. And so when I saw that, I was like, okay, what's more important? My feelings about how I feel when I use 3D, or
and you know, that whole process of learning any software and all that stuff, or getting to that place where I want to say, okay, I've worked for these clients, I've worked in these projects and all that. And to me, that was more important. It doesn't matter how I got there, or what I had to go through. To me, it was more important that end goal. So because I saw his process, I was like, okay, I really need to get to do this. So I really need to get on to this whole new 3D thing again. And so that's sort of what I did. So to me, it's very black and white for most of the stuff in life. And so I look at them that way. So it's whether you have to do it or don't. And to me, I really had to. So I did it. Cuando tú tienes que trabajar para juegos, do they tell you que, por ejemplo, haz como que el modelo sea bajo estos parámetros, como que, por ejemplo, cierta cantidad de polígonos, o que, por ejemplo, te dan cuánto espacio quiera que el stage coja en la pantalla? Yeah, en cuestión del tamaño, yeah, because that's part of like the whole environment design, pero en cuestión de los technicalities de, you know, it has to be under this poly, porque I mean, I'm a concept artist. Like, I would never say I'm a actual 3D artist. I just use 3D as a tool to be a concept artist. So that's the difference there. So I don't need to worry about, you know, your models. Like, if you see the wire, like, well, I'll show you. Like, this is not like all you 3D artists are gonna laugh at me, but if you see the wireframe on this, like, it's not, well, this is not that bad, but there's like a lot of like overlapping vertices and like stuff like this that is really not ideal for a 3D artist. But for concept artists, it doesn't matter because you're gonna either paint it over, or, you know, you're not really gonna see that, or you're not gonna really put this on a 3D like game engine thing. But I don't really have to worry about that, because for me, it's just the final image. Muchos clientes me preguntan por el 3D, like in Avatar. Like, I send them all the 3D that I do, but it's like, you know, this stuff, like, it's not perfect 3D. Pero ellos saben that I'm not an actual 3D artist. So I never sell myself as a 3D artist well, that's one of the reasons. That's any other questions? I have a question here on the from Luis. What would you say to a person that wants to make his own show, but he is scared to do it? I mean, again, I see it as black and white. Yeah, be scared to, like, it's fine to be scared about it, but it's whether you do it or not. And that might sound very cliche, but that's the truth. Like, how I've taken jobs that that I was, I don't want to say scared, because I mean, I'm not like scared spooky, but I'm like really concerned whether I can do the job or not, or that I'm actually suitable to do the job. But I take it anyways, because I mean, what's the alternative? You're gonna say no, or you're not gonna do what you really want to do, type thing. Like, that's the alternative. So to me, it doesn't make sense. It doesn't really matter how I feel about it, whether I'm scared or not. So that's how I normally try to see things. Okay, I have a question here. Real quick, I noticed on the scene you're currently working on, you have a skybox thing. Is that a plugin, or what's the name of the plugin if that's the case? Like the HDRI. In here? Yeah. I don't think I have an HDRI. This is a plugin called Physical Atmosphere. I think it's called Starlight Physical Atmosphere, and it's really nice because you just, like, if you're on the if you're on your scene here, you just click here, and then now you have all these parameters to change the angle and the direction of the sun. You can change if you want, like, more atmosphere, which you won't see it here because it's not plugged in. But if I plug it in, you can have more or less atmosphere. You can change the color of the atmosphere, the light, and all that stuff. So it's a really nice plugin to have to get something really quick.
So yeah. Having seen the listings for the Avatar Studio stuff that's going to come out, that they've been requiring artists to know Blender innately. Do you feel that the industry is shifting to be more accepting to the little open source software that could Little software? I don't think it's little, but yeah, I think it's definitely heading into a direction like but again, I don't think it's a do or die thing. Like if you use Maya, like you're fine. Like yeah, I think especially young artists, I think they overthink what they see on a joke post, and you shouldn't, because at the end of the day, what really matters is what I see in your portfolio, and I'm not really how you get to your pieces could be teachable in sort of like pipeline if it needs to get fixed or changed, but your final product is what's really gonna sell you and you know the work that you do. So I wouldn't overthink that part, and I think most of I don't want to say most of you, but most students do, which is pretty normal. But I'm here to tell you, like, I think you should put all that energy into getting a final product that is really high quality, and everything else in between is gonna it could be teachable or fixable, or you know whatever it needs to get done. Okay. I think that's it. I see another question here, but I actually want to mention something else about that. I think the only time that I had a problem thinking back is let me really think. Yeah. So I'll show you here 1 second. I did this project way back. Did like a little animation. I was playing with camera photo projection and texture painting projection. I was playing Ori back then, and I was like, man, I really would like to like do some work for this team. And so I did this project for myself, but also to see if they see it and contact me. And they actually, like a couple months later, they actually contacted me because they saw this, and they offered me a job. And this was the only time that software was an issue, but it was because they were using Unity instead of Unreal. And at this time, I was trying to learn Unreal, and I pretty much said no, because first of all, I didn't want to learn Unity, and I didn't think that the whole my duties as an artist for them was really a good fit for what I wanted to do for them. And so I think that was the only time like that software was an issue. But yeah, ideas. I don't know if we have time, but I have another question here on the Zoom thing. Is that okay? Sí, se puede hacer la última si quiere. Okay. How do you go about self-improving your skills? Do you do it actively, or does it come with the work? I think lately, for the past couple of years, have come with the work. I don't draw or paint for fun, quote unquote. Like I don't do that, or I don't do art for fun. Just because that's not my way to have. Yes, I do love my job, and yes, I do have fun at work. But I don't look forward, be free to go and do art. So I try to improve my skills as I'm working, or as I'm doing any job, or I take the time that I have for jobs to learn new skills and stuff like that. So that's how for the past couple, it's been a long time since I've been doing it that way. So yeah. Ok, ahora sí. Te queríamos mencionar también que me lo estaban comentando aquí, se me había olvidado. No sé si pudiste ver el intro del festival, pero el intro del festival se hizo usando Blender. Eso.
los backgrounds y las luces se hicieron. There you go. All right. Se hicieron en Blender y se montó entonces encima los dibujos 2D para hacer el intro completo. Estuvo bien Nice. chévere y nos ahorró un montón de tiempo. Y dinero, apuesto. ¿Qué? Y dinero porque Blender is free and, Sí, Maya is sí, expensive. sí. Exacto. Así que, hopefully, sé que por ahí hay alguien que quiera hacer una electiva de Blender. I wonder who it is. Así que, hopefully, eso viene por ahí ahora. Pero, José, muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos hablaste. Creo que todo el mundo va a estar bajando Blender este fin de semana. Rayo. Por favor, denle un súper aplauso y díganle adiós a José que está ahí.